¿Qué fecha es esa? 18. 18 de agosto. Bueno, dentro de 5 días, el 23, recordamos la capitulación de la ciudad de Tenochtitlan. Aunque los grupos de la mexicanidad lo celebran el 13, siguiendo el calendario gregoriano y la fecha que esté inscrita. Pero de todas maneras, el calendario juliano, por cierto, no el gregoriano. Pero nuestro calendario, el día serpiente, es hasta 10 días después, que fueron los que movió el Papa Gregorio XIII. Entonces, no creo poder ir a Tlatelolco este año. Espero que acompañen a Witsi y a David y a Aurelio, para que no se nos pierda esta celebración que ya tiene, con serían 23 años seguidos, 24 años seguidos que la hemos hecho. Aunque algunos años afortunadamente nos apoyó el gobierno de la ciudad y se hizo, además de nuestra ceremonia, se hicieron también los honores a la bandera y hubo oradores hablando de la trayectoria de Cuauhtémoc en esos tristes momentos. Que por cierto, el tema de la semana próxima es acerca de Cuauhtémoc. Todo lo que hemos seguido encontrando y que pues ni modo, pues es lo que hemos encontrado y los fundamentos que también hemos encontrado, que sé que a muchos no les va a gustar, pero eso es lo que hay seriamente. Entonces, nuestro tema de ahora es sobre los principios de la matemática ancestral. Entonces, pues vamos a hablar un poquito que en realidad es de la aritmética ancestral, porque no hemos querido meternos todavía a los complejos cálculos matemáticos que dieron como resultado pues todas las grandes ciudades prehispánicas que se han encontrado y que afortunadamente en el caso de las zonas mayas no se destruyeron ni las destruyeron, y que pues hay todo un conjunto de elementos todavía indescifrables, porque pues casi todos los expertos lo hacen con lo que saben de las culturas europeas, y esto no tiene nada que ver con ese tipo de resultados. Entonces empezamos con los principios de la aritmética ancestral. Y me encantaron estas imágenes que encontré en internet desde los homínidos hasta los que están ya en la computadora. La matemática y todas sus funciones derivadas nacieron por la necesidad de los seres humanos desde la prehistoria de llevar conteos y resultados de muchas de sus ocupaciones en el constante desarrollo de su vida misma, hasta alcanzar cientos y miles de años después los resultados que ahora conocemos como expresiones de las más altas culturas. Cuando empecé en todo esto, teníamos una compañera que estaba en el ballet de Amalia Hernández, en el área de la música, y hizo un trabajo sobre la música, los orígenes de la música. Entonces fue muy interesante ver incluso los ritmos de la naturaleza, los ritmos de la lluvia al caer, el vaivén de de las ramas con el viento, de los árboles con el viento, de el que alguien en torno a una hoguera tomó dos piedritas y empezó a golpearlas con ritmo, y luego alguien se empezó a mover con ese ritmo. Se fueron creando secuencias matemáticas que después, con el paso de los siglos, fueron depurando hasta llegar a los grandes compositores de Europa y hasta las expresiones de cada país, sobre todo la riqueza que hay en las tradiciones, ¿qué les diré?, indígenas, tanto de Austria como de Suiza, de Francia, como las tradiciones también que hay, que florecieron en todo nuestro continente.
en donde se van expresando cada pueblo de determinada forma, matemáticamente, por medio de la música y de sus danzas y de esas expresiones que tienen que ver con el ser humano en movimiento. El aporte importantísimo, originado en la India, fue el concepto del cero. El cero, tal como lo conocemos, se asegura que nació en la India. Y fue el matemático italiano Fibonacci quien popularizó en Europa el sistema decimal nacido de los matemáticos de la India y quien comenzó a usar la palabra cero para designar el aparente símbolo de la nada. Y digo aparente porque en realidad está simbolizando con una profundidad que solamente en los cartuchos de las cuentas olmecas y mayas se puede ver. En cambio, en la matemática normal que nos enseñan en la escuela, sí representa un vacío. El término cifr, que quiere decir vacío en árabe, derivó en el latín sephirum, que por cierto es el nombre de unas oleadas de viento, los céfiros, porque no se pueden ver, pero están ahí. En el latín sephirum, que acabó convirtiéndose en el céfiro italiano, contraído en el cero veneciano, con el que Fibonacci decidió nombrarlo. Los árabes que llegaron a la India se percataron de las grandes ventajas del sistema numérico hindú y lo divulgaron en el mundo islámico. De esta forma nace el sistema que conocemos nosotros aquí como sistema numérico indo-arábigo, el cual se puede colocar con todo merecimiento entre los mayores descubrimientos técnicos de la humanidad, junto con la adopción cultural de la rueda, el fuego, el desarrollo de la agricultura, etcétera, etcétera. El matemático árabe Al-Khwarizmi escribió uno de los primeros tratados en el que expone las ventajas del cero en un libro que se llama Kitab al-Yamwa al-Tafriq fi Isab al-Ind, que se traduce como libro para el cálculo con números de los hindús. En el mundo mediático, vean ustedes esta preciosa expresión de arte arquitectónico árabe. En España, precisamente en el Reino de Granada, es el Palacio de la Alhambra. En el mundo mediático actual, se tiene la limitada conciencia de que los hindúes, árabes, egipcios, caldeos y griegos después, al alcanzar un elevado nivel cultural, sean considerados como los padres de la ciencia matemática. Retos específicos de geometría fueron abordados por los matemáticos de esas culturas de la antigüedad y sus logros se fueron transmitiendo de generación en generación, de pueblo a pueblo, de siglo en siglo, hasta llegar a nosotros. Que por cierto me acabo de encontrar en internet también un estudio que hace un matemático mexicano de cómo puede distribuir en ciertas fracciones todo un círculo y que por lo que leí, ese tipo de fraccionarlo, no lo lograron ni en Egipto, ni en Arabia, ni en la India, y lo hace él en base a precisamente la utilidad del cero de los olmecas y de los mayas. Lo voy a ver con detalle. Prevalecen resabios entre los eruditos sobre la calidad humana y social y sobre todo de sus alcances en ciencias como la matemática de los pueblos prehispánicos. Resabios que han sido un lastre por las opiniones vertidas en forma ignorante por la plebe soldadesca de los conquistadores, por los frailes evangelizadores y por los cronistas fanáticos que los consideraron bárbaros, antropófagos y sacrificadores de seres humanos indiscriminadamente. Afortunadamente, las selvas y las montañas inaccesibles protegieron centros urbanos cuajados de estelas, dinteles y frisos esculpidos que el tiempo y el cambio de las circunstancias han colocado a nuestro alcance
para su evaluación técnica, artística y sobre todo científica. Muchos artículos acerca de los mayas como la primera civilización creadora del número cero, pero me encontré otro artículo en donde dice que precisamente los mayas fueron el último pueblo en utilizarlo en una forma que les diré profunda, porque existen vestigios entre los zapotecos, los olmecas, los mismos posteriores mixtecos, en que era de uso común el uso del cero. Pero como solamente en los cartuchos que se han encontrado en los 3 o 4 códices mayas están perfectamente definidos, se le adjudica solamente la paternidad a los pueblos mayas, pero vamos a encontrar fotos de vestigios de otros lados en donde el sistema de puntos y barras no se puede utilizar sin haber utilizado indispensablemente el cero. Sí, tal como lo hemos leído, si tal como lo hemos leído fueron los mayas y no los europeos, griegos o romanos, chinos o árabes, ni siquiera los de la India, quienes utilizaron antes que cualquier otra civilización el cero como un concepto matemático bien desarrollado en su sistema numérico. En la historia de la ciencia y del pensamiento humano, el cero maya significa la conquista de una cumbre universal que nos fue inalcanzable durante mucho tiempo y que aún hoy, con sus modificaciones, es imprescindible usarlo. Imagina en cualquier matemática y sobre todo las modernas, sin el número cero. La imagen de arriba son todas las variantes que se han encontrado en los pocos códices que sobrevivieron a la quema de Fray Diego de Landa. Y en la parte de abajo, los ceros flor y media flor, y el cero rostro, rostro y mano, que es muy difícil distinguirlos, pero los ceros flor sí los vamos a encontrar en algunas de las estelas, sobre todo de Honduras y de Guatemala. Afortunadamente, ahora tenemos a nuestro alcance los códices que se salvaron de la destrucción en los autos de fe y sorprendentes esculturas profusamente labradas que son verdaderas enciclopedias de piedra aún indescifradas en su mayor parte, las cuales son una herencia que hemos tenido la fortuna de recibir como un legado verdaderamente invaluable. En los últimos 200 años han aparecido importantes vestigios de las culturas antiguas de estas latitudes que han servido para intentar una aproximación a los verdaderos alcances matemáticos de nuestros ancestros. Esto nos lleva a entender que incluso la matemática que se crea aquí en el altiplano, que en muchos aspectos utiliza los puntos y barras, tiene finalidades muy concretas, por ejemplo, el comercio, la producción, etcétera, y que en el caso de los pueblos mayas, aparte, todavía encontramos toda una filosofía en torno a los sistemas numéricos y al uso del cero. Este dibujo que está, vemos una serpiente comiéndose un conejito y un águila tratando de quitárselo, es una forma de escritura, pero también de plasmar del registro de eventos astronómicos. Esto es un eclipse. Es idéntico, este es del Códice Borgia, es idéntico al que está en un códice poshispánico que es el Vaticano B. Es la misma escena. Eclipse probablemente de luna al ser devorada por la sombra de la Tierra y con el Sol al rescate, el Sol Águila, en la lámina 52 del Códice Borgia. Y a la izquierda, pues tenemos un dibujo de una estela, desafortunadamente no puse de cuál, en donde vemos el cero flor, que es este que está aquí, el cero media flor. El 13 de agosto de 1790, al repavimentar la Plaza Mayor de México,
fue hallada la monumental escultura bautizada por Alfredo Chavero como Coatlicue, aunque yo sabía que le habían puesto este nombre en un congreso americanista en París, pero bueno, me encontré este dato de Alfredo López Austin, en donde dice quien le puso el nombre de Coatlicue fue don Alfredo Chavero. 4 meses después, el 17 de diciembre de ese mismo año, 1790, a pocos metros desenterraron la Piedra del Sol. Y exactamente un año después, el mismo 17 de diciembre, fue hallado el monumento cilíndrico de la Piedra de Tizoc. Aunque la Piedra del Sol tiene, ¿qué les diré? Más historia, incluso hasta de posible destrucción, porque la habían encontrado 200 años antes. No recuerdo el nombre del virrey que la vio, dijo que esa piedra la hicieran pedazos y la destruyeron por todos los crímenes de sacrificios cometidos en su superficie. Pues total que les dio lástima a los albañiles que estaban pavimentando esa parte de la Plaza Mayor, y lo que hicieron fue enterrarla y taparla, y ahí se quedó 200 años. Y hasta 1790 volvió a salir a la luz. Y muy interesante porque apenas ahora, para leer todo esto, no hay que interpretarlo. Están muy claros los símbolos, pero entonces para esto hay que estudiar muchísimo y abrir una sensibilidad hacia ellos para que podamos ir hilando los cálculos, porque si no, cada interpretador es un libro que saca y que no tiene nada que ver con lo que dice la piedra. Igual la de la Coatlicue. La Coatlicue está representando un conjunto de fuerzas de la naturaleza vibrante sobre la falda de la tierra. Por eso es que le pusieron Coatlicue. No son piezas que tengan nombre. No, vaya, no les interesaba bautizarlas a nuestros ancestros, pero ahora a todo el mundo ya le ponen el dios o la diosa o el templo, etcétera, pues porque así es la mentalidad actual, no porque estas piezas lo necesiten. Y el cilindro que está aquí, le pusieron la piedra de Tizoc, porque en todos los cuadritos es como una historia, una serie de historias en las cuales Tizoc, el de la pierna mala, que en realidad se ve que es como un arma la que tiene, es el que está sometiendo a todos los pueblos, a los 11 pueblos que hay alrededor del grabado. Y en la parte superior, gracias a don Guillermo Garcés Contreras, del Politécnico, este ingeniero, nos logró dar una explicación que tiene que ver solamente con los movimientos del planeta Venus, los pasos de Venus por la cara del Sol, y la recurrencia también de esos movimientos cíclicos cada determinado tiempo con exactitud. En el año de 1875, Chichén Itzá fue descubierto tras siglos de estar oculto en la selva, entre la densa vegetación, aunque existen crónicas que ya hablan de la ciudad maya desde 1528. Fue la expedición de Augustus Le Plongeon la primera en realizar una exploración arqueológica. Y vean ustedes los dibujos, la tinta china, eh, que incluso algunos se hicieron grabados, de cómo existía este edificio ahora tan limpiecito y tan bonito y tan estructurado. Así era como lo encontraron a fines del siglo XIX. En las zonas de alta expresión de las culturas mayenses, la jungla preservó cientos de poblaciones que apenas ahora, con la tecnología actual, están aflorando para su ubicación y para su estudio. Y ahora lo vemos así, claro. Le dicen la pirámide de Kukulcán, o el templo del dios Kukulcán, o el castillo de Kukulcán. En Chichén Itzá, quién sabe cómo se llamaría, y de lo que sí sabemos es que uno de los edificios que tienen una lectura calendárica por cualquier lado que se vea. Entonces es interesante, por ejemplo, vean ustedes en los laterales,
vemos aquí un vacío que va hacia arriba, como si aquí se pusiera una figura. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. En realidad son 20. No, me faltaron 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Son 26 por triángulo. Y 26 y 26 por cara son 52. Estos son le están marcando años. Cualquier persona que pasara enfrente por cualquiera de los lados y viera que está marcando con una figura o con un florero, sabían en qué año vivían de los 104 años que tiene el ciclo completo. Bueno, y aquí son más porque son 52 por cara, 52 por 4 son 100, 104, 208, son dos ciclos completos. Aparte de eso, tiene 91 escalones cada una de las escalinatas. Se culminan 91 por 4 son 364, se culminan con la parte superior. Y creo que es Fray Diego de Landa el que dice, habla de las almenas, que eran 5, en donde se colocaban, día con día se iba cambiando una especie de plumero, y viéndolo, sabían en qué día estaban, en qué, no, y además son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cuerpos, y 9 por 2 son 18, o sea, ahí están las veintenas, están los años, están los día por día, y veis, es un edificio calendárico, aunque lo niegue medio mundo, pero es una construcción calendárica. Y en esa solamente se puede ver la aplicación de la matemática calendárica y astronómica. La ciencia matemática aplicada en los cálculos astronómicos en un edificio cuyos resultados ahora sorprenden al mundo de la ciencia. Pero además, la proyección de triángulos, tanto cerca del inicio de la primavera y del otoño, pues es un alarde. Imagínense ustedes que los sabios van con los ingenieros y los constructores y le dicen, queremos un edificio que tenga estas características, que tenga esta desorientación, porque no está orientado hacia oriente-poniente, para que en las alfardas se marque una serie de triángulos como si fuera bajando una enorme serpiente. Y ahí tienen ustedes a los ingenieros dibujando, calculando los efectos de la luz del sol al atardecer, hasta que se lograba todo esto. Y ahí hay matemática aplicada en la astronomía, la firmeza de los suelos. ¿Cuántos terremotos han pasado y realmente no les ha pasado nada? En cambio, nuestros modernos edificios de Tlatelolco, viene un terremoto y se cae la mitad de ellos. Estas son estelas conmemorando sucesos y cálculos astronómicos y personajes importantes relacionados con estos sucesos, en estos monumentos, descubiertos en México, Guatemala y en Honduras. Pues ustedes que antes no teníamos esa distribución de países que tenemos ahora realmente, y que los territorios mayas abarcaban pues casi todo Centroamérica. Y luego también la fusión de lo tolteca en todas esas zonas de Centroamérica, empezando desde Chichén, Uxmal, Mayapán, Belice, en donde se fueron mezclando los estilos de toda la región con los estilos de aquí del altiplano central, y que todavía prevalecen en muchos apellidos de estas zonas. Por ejemplo, los cocomes vienen de Cocojtli, de las palomas. Los Totolshu vienen de Totol, que es el pájaro azul turquesa, y que a pesar de que no están en maya, se incrustaron por los migrantes que fueron a dejar la huella de Tula en Chichen Itza,
en Uxmal, en Mayapán y en varias partes, tanto de Guatemala y de Honduras y de Belice. Y hasta en El Salvador encontramos todavía vestigios de este tipo. Y, y que no me cuenten los expertos en arquitectura europea. Este tipo de expresiones todavía no las pueden leer. En muchos casos ya se han podido asociar los cartuchos de signos con tiempo, con personajes, con etapas, etcétera, pero en la mayoría de los casos todavía están inventando explicaciones. Y aplicando también la astronomía. Esta, esta pieza que ven ustedes aquí a la izquierda, aquí a la derecha, el quincunce, que representa cálculos, sobre todo de lo que conocemos como planeta Venus, entre sus dos expresiones, que son las del lucero de la mañana y las del lucero de la tarde. Pero esto es una ecuación astronómica en donde precisamente están hablando de esa gran estrella y de los ciclos sobre la Tierra y cómo tienen que ver con los ciclos propios de este lucero. Es una ecuación astronómica teotihuacana en la que 5 ciclos de Tlahuizcalpan-Tecutli son 8 años en la Tierra. Estuvo mucho tiempo tirada después de que construyeron el museo en el jardín. Y un día que pues, íbamos mucho a Teotihuacán y platicando con los muchachos arqueólogos, un día les jugamos la broma que nos dijeran qué quería decir esto. Y no, pues ninguno supo. Le digo que cómo lamento que esto no se los enseñen los expertos, porque pues, creo que tampoco lo saben. Entonces ya les explicamos cómo estaba precisamente la ecuación de los 8 años de la Tierra con respecto a 5 de Venus y esa regularidad que tiene y que la podemos seguir hasta en un programa de, de astronomía de computadora. Y luego también aquí vemos los 5 puntos del quincunce, como los que están en toda una serie de circular, muchos monumentos astronómicos, incluyendo la Piedra de los Soles. Y luego, este sello teotihuacano, que está en la colección de Jorge Enciso, aquel gran estudioso mexicano, bueno, jalisciense, que dedicó gran parte de su vida a registrar todos los sellos que caían en sus manos y hizo una especie de enciclopedia de sellos que todavía es muy valiosa para muchos de nosotros. Y luego la interpretación filosófica, que después la vamos a ver, acerca de este sello, en donde es el rostro de perfil de Hecate, en donde nos está hablando de cómo la dualidad se compromete a recibir recibir y a concentrar el aliento de la vida, el hijillo, en los seres vivos. Luego también aplicando ya conocimientos un poco más elaborados, tenemos a la lápida de Tlaxiaco. Esta lunita, que es una de las más hermosas expresiones, porque todavía en los códices no las encontramos tan simétricas, está en en la sala mixteca del Museo de Antropología, es de cantera rosa y tienen diferentes niveles estos dientitos. Estos dos están más salidos que los de las orillas, estos dos están más salidos de las orillas. Y nos está hablando de un calendario lunar en el cual las mujeres van llevando su propia ciclicidad. El vientre, ollita, hueso, se abre 4 días para que sea fecundado. Y si no fue fecundado, entonces se sigue los factores multiplicando. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4 veces son 28 días y la lunita 29, que son los ciclos de luna llena o de luna nueva, y que llevando una mujer, tenían el tiempo y la regularidad
y no tenían los problemas que tienen nuestras mujercitas de ahora. Entonces podían llevar precisamente su ciclicidad con calma y sabiendo precisamente que cada 28 días van a estar arreglando, que cada 28 días está abierta la ollita y que además, si cada uno de estos es un día, el día está dividido en cuatro partes, en amanecer, mediodía, atardecer y medianoche. Incluso podían marcar exactamente el momento de la concepción, en qué día, en qué parte del día eh, se había dado la concepción y se podían hacer los cálculos a futuro. Entonces, ¿qué pasó de la humanidad prehistórica al mundo indígena en nuestro continente? Pues pasaron miles de años en donde convulsiones geológicas, cambios drásticos de la humanidad, los que sobrevivieron, pues son los que fueron haciéndose una especie un poco más constante, un poco más resistente, y que fueron haciendo precisamente las antiguas culturas. Entonces, escenas como esta en donde pues, había que emigrar, porque la lava corría por todos lados, refugiarse en las grandes cavernas. Uno de mis maestros, Juan Luna Cárdenas, es el que nos platicaba precisamente que todas las culturas antiguas de todo el mundo nacen en el vientre de la tierra, porque precisamente con todo este tipo de convulsiones o este tipo de descensos muy fuertes de la temperatura, no podían establecerse aldeas en el exterior. Y entonces son precisamente los refugios, vientre de la tierra, en donde se van creando las sociedades, la repartición de trabajos según las aptitudes de los seres humanos, los más fuertes a la cacería. Bueno, o sea, la sociedad nace en el vientre de la tierra. Y como el número 7 es lunar y tiene que ver con la luna, establecen ya en los anales de Cuautitlán y en algunas crónicas muy tardías que las culturas nacen en Chicomosto. Chicomosto quiere decir 7 cuevas, y no porque sean 7 cuevas, sino porque es el número lunar que tiene que ver precisamente con el desarrollo un poco más cómodo y protegido de los seres humanos. Algún día van a salir y van a formar las aldeas y ciudades. Pero esto tiene que ver precisamente con la sobrevivencia de muchos de nuestros antecesores prehistóricos. Y uno de los descubrimientos que fueron cambiando a los grupos humanos fue que si frotaban dos palitos y uno se prendía y tenían ahí ya el fuego que a poco se fueron acostumbrando a él. No es que lo hayan domesticado, es que simplemente vieron que era mucho más utilitario para muchas cosas, hasta para endurecer las puntas de sus flechas. Antes de que se utilizara la obsidiana, eran las puntas aguzadas de las varas las que le penetraban la piel de los animales que cazaban. Y también es precisamente la necesidad del conteo de lo que se va logrando para la sobrevivencia. Entonces aquí tenemos ya el famoso mamalhuastli primitivo, en donde están haciendo fuego a través de un palo rígido y duro sobre un palito blando. Y la vida precisamente en esas cavernas, en donde descubrieron además que si la carne, en lugar de comérsela jalones cruda, la asaban, tenía mejor sabor. Y entonces se van empezando a hacer las recetas culinarias, ya teniendo la forma de mantener al fuego dentro de sus refugios y aparte de los que van a cazar, otros van a ser los leñadores, para que ese fuego nunca se apague y sea en el vientre de la tierra, en el corazón de la tierra, en donde esté latiendo constantemente y dándoles calor, ¿por qué no? Y entonces empieza también el registro de sucesos, de algo que les llamó la atención, de algo que les hizo cambiar parte de su trayectoria de vida,
y o se esculpe en la roca o se pinta. Y entonces van apareciendo ya las esculturas rupestres y las pinturas rupestres. Y poco a poco, con el paso de los siglos, se fue creando ya lo que conocemos como las sociedades prehistóricas. Aunque se me antoja prepararles solamente un tema con la leyenda de los soles, tratando de desmitificarla y viéndola desde el aspecto de eras geológicas y no de mitos y leyendas. Y ahí estuvo bien que nos sigan contando oficialmente que mis ancestros eran unos mitómanos. Si la misma secuela de la leyenda de los soles nos está diciendo lo que sucedió, los cambios que se sucedieron, eh, precisamente previos a la creación de los grupos ya con estructura social. Y otra cosa, vean ustedes esta escena en donde esta mujer está contando ya, haciendo cuentas de algo. Entonces, la necesidad de llevar registros de cuántos somos en el grupo, los cazadores qué trajeron, cómo nos los repartimos. Vaya, va naciendo un incipiente conocimiento aritmético para poder solucionar esa curiosidad de llevar un conteo de muchísimas cosas en estos grupos humanos. Incluso el salir a cazar un mamut, imagínense ustedes cuántos de ellos perecían por llevar el alimento dentro de las grandes cavernas. Y quiero decirles que me divierto mucho buscándole cómo ponerle movimiento. Le quito el fondo fijo y le pongo en un fondo con movimiento. Y ya vienen las nubes moviéndose y el agua moviéndose. Hay otros ahí ya flotando medio muertos y el mamut ya herido. Estas escenas, la verdad, que las vemos en los museos también, en donde trata el asunto de la prehistoria y debió haber sido durísimo y que sobrevivieran muchos grupos humanos que con el paso de los tiempos van a ser los que van a expresarse ya en formas elegantes y en formas, ¿qué les diré?, más sociales, más culturales. Los elementos que encontramos, sobre todo en las pinturas rupestres, como instrumentos de cacería, la famosa boleadora que todavía sobrevive en las llanuras de las pampas de Argentina. La onda, yo me acuerdo que de chico entre nuestras distracciones, era precisamente la onda tejida de mecate y en donde está uno, tiene una amarrada una punta en la mano y la otra está suelta. Y se hace uno tan experto en soltar la piedra soltándole una punta, que me acuerdo que allá cuando andábamos alfabetizando en la Sierra de Veracruz y después en la zona de Fortín de las Flores de Córdoba, les pegábamos a los mangos en la patita sin lastimar el fruto con la onda. Y todavía tengo una onda que me regalaron ahí en Jalisco, el buen amigo Ramiro, y que pues, la tengo como algo que y ya y la gente, los jóvenes de ahora no saben ni qué son, ni la practicidad y la habilidad para todo esto. Hacer nuestros arcos, nuestras flechas, lo del el propulsor de la lanza, sí, nunca lo intentamos, pero me tocó vivir muchísimas cosas muy interesantes. Y este es de los anales de Cautinchán, aunque todos se los adjudican a los mexicas que salieron de Aztlán, de las siete cuevas. Y esa narración de las siete cuevas, les digo, tiene que ver con los ciclos de la luna, con la tierra, no porque sean siete cuevas como el Chicomostoc de Zacatecas, sino simplemente que es una forma didáctica de transmitir cosas. Y vean ustedes que de cada uno
de las oquedades, hay grupos humanos que posteriormente van saliendo. Y esto nos lo explicó Juan Luna Cárdenas de una manera tan sencilla. Yo me acuerdo de Juan Luna Cárdenas, como ahora con la maestra Julieta Fierro, explicando situaciones muy complejas de astronomía con una forma tan sencilla y tan didáctica. El origen mítico y sociocultural de los grupos prehispánicos, que en sus tradiciones comparten procedencia desde el vientre útero de la tierra. Y encontramos ya las pinturas de Altamira, de muchas partes de Europa, en donde se ven las escenas de cacería, como el ser humano, con ese hay un estilo en donde vemos precisamente a los animales, a los grupos de animales de caza siendo cercados y siendo cazados por los grupos dedicados precisamente a eso. Y cómo al llegar ya con las piezas cazadas con ciervos, con mamuts, con no sé cuánto, dentro se distribuía el trabajo. Por ejemplo, quienes se hacían expertos en quitarles la piel, quienes se hacían expertos en curtir esas pieles para hacer los atuendos de los que salían, quienes aprovechaban determinados huesos como instrumentos, como herramientas, quienes iban aprovechando lo más sabroso de las carnes y le dejaban lo mejor a los más ancianos para que sobrevivieran. Vaya, hay toda una estructura de distribución social. Se van creando las sociedades, pero además nos ponía a imaginar el maestro Luna Cárdenas cómo hubiera sido si en este momento viniera una glaciación y que pues ni modo pues, a buscar la gruta de Cacahuamilpa porque los edificios se iban a congelar, a buscar precisamente esos refugios. Y es precisamente ahí en donde grupos humanos que hablan una cosa, otros que hablan otra, y que tienen que convivir el paso de los años y de los siglos, cómo se van formando las lenguas entre todas las formas de comunicación, y hasta cuando salen, ya salen como una sociedad estructurada. Vemos aquí más escenas de estas pinturas rupestres, aunque aquí ya vemos con delicadeza el trazo de la línea que está conteniendo precisamente a la información. Vean ustedes en esta simplemente el pincelazo es muy burdo, pero en el caso de las patas de los animales ya se empieza a delinear y entonces esto ya le da mejor lectura, mejor mejor comprensión a los dibujos y a lo que están tratando de expresar. Y luego, y al término de la última glaciación, cuando ven que afuera ya el clima es más benévolo y que se encontraron algunos frutos y los aventaron y vieron que nacían otras plantitas, las dejaron crecer y vieron que de aquellos frutitos les daban muchos y van haciendo la agricultura por la misma curiosidad del ser humano de qué es lo que pasa a su alrededor. Y es precisamente ese don de la curiosidad lo que ha hecho que la humanidad eh, experimente y aprenda y comparta parte de lo que son las experiencias individuales y que se convierten en experiencias colectivas. Y luego también el tiempo. Descubrieron en grupos de 5 podían llevar conteos muy complicados. Y entonces de este tipo de atados, de amarres de cartuchos de 5 en 5 se han encontrado en muchísimas partes de nuestro continente y pueden ser piezas que se casaron, puede ser gente que se murió, puede ser gente que nació, solamente quizá ellos sabrían para qué, pero de que son de 5 en 5 y al estar atravesados quiere decir que ya los contaron, ya son parte de ese conteo. Esta es una de las piedras de Acalpiscan, en donde hay una serie de grupos de puntos que nadie ha podido descifrar, pero que precisamente están allí como un testimonio de la prehistoria,
Aquí muy cerca, bueno, de aquí no, de aquí de Manenaco, de la Ciudad de México, está en Xochimilco, en el cerro de Santa Cruz, en donde aparte hay grabados que ya tienen todo el estilo mexica. Entonces, pero vean ustedes, la escena es precisamente el estar segando el trigo, hay un perro lobo ya domesticado, todos están trabajando, ya tienen de animales domésticos allá en el fondo, sus chozas ya las están haciendo más seguras, más fuertes y sobre todo viviendo protegidos por un río o por una montaña para que precisamente tengan esa seguridad de sobrevivencia y el registro aritmético de muchísimas cosas. Aquí vemos otra escena en donde un pintor rupestre está marcando unos antílopes, alguien más ya están cortando frutos de un árbol, otros andan correteando por acá un venado, un antílope, andan pescando en el río, aquí están tratando de asar de algún alimento, otros ya están comiendo, la mamá abrazando a su niño y y llevando conteos de lo que es su vida cotidiana. Esta es una escena precisamente de la cultura egipcia, en donde las expresiones sociales, las castas, la importancia de determinados grupos humanos, la esclavitud incluso, los trabajadores, los oficios, que quedaron en huella y parte de eso mismo encontramos aquí en el Códice Nutal, y ya con elementos de conteo, por ejemplo, estos atados de leña, que para algunos expertos son ocotes para las ceremonias, en donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 3, 18, tres atados de 6 leños o 6 ocotes, y una mujer vertiendo el agua apagando una fogata. Ya se ve que que ya hay un sistema para llevar conteo. No sé de qué, pero ya es un conteo. Y estos son los números que encontramos cuando andábamos buscando datos sobre el calendario otomí. Son los números que nos dieron del 1 al 13, precisamente para eh, irlos alternando con los 20 signos de los días del códice de Huichapan. Y esta maravilla de monumento, en donde hay una diversidad de cálculos que todavía muchos ni siquiera se dan cuenta de lo que tiene fechamientos. Aquí hay un 12-13 Acatl, eh, algún día se los explico. Luego aquí hay un Ome Acatl, el cartuchito de aquí es el signo de Acatl. Luego tenemos aquí, y casi no lo ven los expertos, pero aquí hay una mariposa de turquesa. Y el glifo, este glifo, que es del signo Cali, está hecho con carrizo. Y luego aquí está el uno Zipactli, del año uno Tecpatl, y el símbolo de Tezcatlipoca en el Tecpatl, o sea, la conciencia bien despierta. Curiosamente, en el centro del círculo central, solamente tiene el elemento de Tezcatlipoca, el espejo de Tezcatlipoca, el ocelote, y es el único que tiene los puntos en forma de L, porque todos los demás están en las esquinas, en los otros 4 cuadretes. Y vaya que sí, que ha sido muy gratificante el aplicarle una lectura, porque hemos encontrado más de 200 explicaciones, pero ninguna con mentalidad de nuestra gente. Eh, Algo más también interesante que está aquí. Bueno, el Naui, la mariposa es el Olin, la mariposa constante de Xiuhtecuhtli, y el Naui Olin, en el cual dicen que es la era que estamos viviendo. Habría que verlo también. Y los símbolos
uno lluvia y 7 mono, con este numeral en medio de los dos, y que solamente con tablas calendáricas podemos definir a qué fecha se está refiriendo. Y luego al águila que nos enseñó un señor de San Pablo Totepec, con una varita en el suelo mojado. Es el águila y la mariposa que se unen 2 veces al año en todo el altiplano central. Y bueno, desde el Ecuador hasta Zacatecas. Y que están marcando precisamente este eje, que es justamente en donde se fundó la ciudad de Tenochtitlan. Luego la rueda de los 20 signos de los días, aquí están, empezando por Zipactli, Hegatcali, Coetzpalin, Coatl, Miquistli, Mazatochtli, Adiscuintli, Somachtli, Marinali, Acat, Ocelot, Cuautli, Cuscacuautli, Olin, Tecbat, Quiahuit y Xochitl. Y luego la combinación de ellas mismas como trecenas. Por ejemplo, aquí está Zipactli y aquí está el ocelote, que es la siguiente trecena. Al trazar esta línea, pega uno en el borde sin entrar. De Ocelot sigue Mazatl y también es seguir esa línea hasta Mazatl. Y se va haciendo un tejido, el tejido del tonal y el tejido de la vida, sin tocar para nada el rostro del centro. Perdón, ya quiero decir muchas cosas y no digo nada. Me gustaría también prepararles toda una plática sobre todo lo que hemos podido entender. Aquí están los quincunces que vimos hace rato, donde están los cálculos de Tlahuizcalpan-Tecuhtli y de Xolotl. Y luego, ¿cómo? Fragmentando estos esquemas, nos pueden dar recurrencias matemáticas y recurrencias calendáricas y recurrencias astronómicas. La flecha de los tiempos que vemos aquí, el Omeacat, eh, está el Nahui Ocelo, el Nahui Hecat, el Nahui Kiawit y el Nahui Atl. No, perdón, el Nahui Kiawit y el Nahui Atl. Porque además lo que nos enseñaron en Tláhuac, precisamente, no a leer estos esquemas en círculo, sino aquí nos está dando ya una dirección, porque están en forma de escuadra. Nos manda a pero no nos manda a sino que hay que pasar por el centro y luego a y luego otra vez regresar, y se va haciendo toda una regularidad de miles de años, de ciclos de miles de años, eh, solamente con este esquema. ¿Y qué más podríamos hacer? Bueno, eh, en 1999, que fue 13 Acat, en este punto cayó el solsticio de verano y en este punto el solsticio de invierno. Entonces, el inicio de la primavera fue aquí y el inicio del otoño fue aquí. Entonces vimos que precisamente si aquí es el inicio de la primavera y nos vamos al verano y luego al otoño y luego al invierno y luego otra vez a primavera. Entonces estamos en el tiempo sin fin y con una regularidad astronómica asombrosa. Que es esto precisamente, es esto que está aquí. Ujú. No, miento, no, esta es la de las eras. Esta es la de la era de los Celote a la de Hécat, y luego a la de la lluvia, y, no, y luego a la de los deshielos, de las glaciaciones, en donde todo se llenó de agua. No es agua que cayó del cielo, ¿dónde estaba? Sino que todo el agua helada de la glaciación que llena todas las oquedades y se van haciendo ríos y lagunas, etcétera, nuevas especies de animales, nuevas especies de plantas, y se salen ya de las cavernas y pueden hacer aldeas, posteriormente hasta ciudades, y siempre son con esta recurrencia. Un mapa en donde encontramos el predominio de varios grupos humanos. Por ejemplo, el uno son los del grupo Mazahua, que es un derivado del otomí también. El dos es el otomí. El tres también es otomí, pero más disperso.
El 4 es el Matlatzinca. No encuentro el 4. No lo encuentro. Bueno, el 5 es el Ocuilteco, el color de rosa. El Ocuilteco ese sucede era aquí en Ocuila. Ah, bueno, pero tengo aquí está el 4. El 4 son los Matlatzincas, que son los que habitaban aquí a 20 minutos en Tenango, eh, y que además están perfectamente emparentados culturalmente con los purépechas. Los chichimecos, el 6, aquí en la Sierra Gorda de Querétaro, también me tocó ir a la Sierra Gorda de Querétaro una temporada. Y en todos estos grupos humanos, que además van creando ya toda una especie de estilo y de estructura eh, aritmética, encontramos de dos tipos. Uno es el tipo jeroglífico, que es el que encontramos sobre todo en documentos del Altiplano Central. Quiero decirles también que, bueno, es algo que discuten mucho los estudiosos, que no encuentran muchísimos elementos de apoyo para hablar de la matemática del altiplano central, solamente el Códice Mendoza y la matrícula de los tributos, pero eso se les olvida. eh, hay un libro en donde hablan precisamente de la destrucción de la memoria histórica de los pueblos del altiplano central y de las zonas mayas. Entonces, precisamente en Texcoco, en donde recogieron todos los libros pintados que encontraron desde Chalco, Xochimilco, etcétera, etcétera, y todos los congregaron en Texcoco. Y que Juan de Zumárraga, en sus memorias, describe cómo les prende entre él y sus legos. Imaginen ustedes estos que nos trajeron la cultura y que nos vinieron a salvar de no sé cuántas cosas. En realidad, imagínenselos haciendo montones de libros pintados con toda la ciencia de muchos siglos de todos estos pueblos del altiplano central y que tardaron no sé cuántos días en arder los montones de libros que quemaron con ese celo religioso, más bien fanatismo religioso, y que me inculcaron, pues a fuerzas hasta por la esclavitud y el genocidio, quieran o no, eso sucedió. Lo inculcaron entre los sobrevivientes y cambiaron la mentalidad de cantidad de gente. Entonces, ¿cómo van a encontrar más documentos si los destruyeron? Y todavía por ahí dicen que por qué no tomamos en cuenta la destrucción que hizo Izcóatl. Pero afortunadamente Isabel nos encontró la única referencia acerca de, que todo el mundo repite, acerca de la supuesta destrucción de Izcóatl y de Tlacaelel. Es un parrafito pequeño que está en la historia de Sahagún y que la repiten porque les conviene, no porque se pongan a pensar si de verdad sucedió o no. Y si haya sucedido, pues a lo mejor sí se cambió la historia. Pero la barbarie que cometieron en contra de la cultura por medio de estas quemas y autos de fe, eso es invaluable. Alguien recuerdo cuando empezaba yo en todo esto que decía, así como se duelen de la quema de la biblioteca de Alejandría, ¿por qué no se duelen también de la quema de la biblioteca de Texcoco y de Tenochtitlan y de Tlatelolco, que hicieron también montones de libros pintados y les prendieron fuego, con esa sonrisa y esa satisfacción de estar destruyendo cosas del demonio? El demonio es el que traían adentro y traían en las manos con las antorchas. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que podemos encontrar como para llevar un conteo? Pues yo creo que, bueno, estoy de acuerdo también con muchos matemáticos, que es precisamente el día a día, el sol que sale por el horizonte y traza un arco en el cielo y se oculta ahí al otro día,
vuelve, viene la oscuridad, y al otro día nuevamente tenemos ya la, el regreso recurrente del sol. Entonces, el semilwitz, como una unidad matemática y calendárica natural, copiado de dos códices de diferentes épocas y lugares, este es el códice borbónico, y este es el códice Borgia. Y la división entre cuatro partes de un día normal, que son Tlanesi, el amanecer, Tlacotonali, el mediodía, Teotlac, la tarde, y el Yogualnepantla. En ese jeroglífico que se llama Semilwitz, así le han puesto, porque a mí no me gusta usar la M en el náhuatl en estos casos, porque el sustantivo es Sentli, no Sem. Pero bueno, por las formas que traían los castellanos, deformaron hasta la lengua. El Zenilwitz es todo un día completo, compuesto de la parte de luz y compuesto de la parte oscura. La parte que está llena de luz se le dice tonali, porque es en donde podemos reflejar nuestro propio tonali, y la parte oscura es el yogwali, de yogua, que es lo oscuro. Y los sistemas. La base de los números jeroglíficos y de los números de puntos y barras es 20, la base 20. Y precisamente en la base 20 está el crecimiento de los seres humanos, el crecimiento de determinadas especies de plantas. El 1 viene a ser un punto o un dedo. El 20, una banderita que se levanta del primer nivel y ya se multiplicó por 20. Pero esa banderita se va a multiplicar por 20 y la plumita va a ser 400. Y el 400 se multiplica por 20 y es el morralito, el chiquipili, que, que es el 8000. Y un ejemplo de cómo se puede escribir una cantidad muy grande precisamente con jeroglíficos. Y entonces tenemos Yay Chiquipili, o sea, 3 veces 8000. Luego Omezontli, 2 veces 400. Y luego Naupoguali, 4 veces 20. Y luego un 20 fraccionado, y con 3 partes válidas y una que no vale, es el Cashtoli, el 15. Y Ome y 2. Entonces, 3 veces 8000 son 2400. 2 veces 400 son 800. 4 veces 20 son 80. Y el Cashtoli son 15 y 2. Entonces, al sumarnos nos da esta expresión 24.897 unidades. Y se pueden escribir muchísimas cantidades, las que uno quiera, siguiendo precisamente el valor posicional y el valor de cada uno de los jeroglíficos. Estas son dos láminas del Códice Mendocino, que son copia también de la matrícula de tributos, en donde vemos, eh, por ejemplo, aquí dice que son mantas de este estilo, con este labrado, y son 400, pero además aclaran que todo esto entraba cada 80 días a Tenochtitlan de parte de estas poblaciones. Entonces, aquí son otras 400 con este otro tipo de caso de dibujos. Luego otras 400 mantas, pero blancas, otras 400. Aquí son 800 mantas blancas. Nada más pónganse a ustedes a pensar, de estos pueblos que tenían que estar trabajando para llevar ese tributo a Tenochtitlan cada 80 días. Era una esclavitud verdaderamente, me perdonan todos aquellos que lloran por lo mexica. Hay que ver las cosas con veracidad, con calma también. Aquí nada más es un atuendo de este tipo de guerrero puma. Es un atuendo de este tipo, incluso con nariguera en forma de luna. Este otro también
Bueno, este es un puma miquisli, este es un puma normal. Y luego las rodelas, o sea, los chimalis, los escudos, que por lo menos era uno cada 80 días, no eran tantos. Este otro de ocelote azul, bueno, de este son 20. Aquí está la banderita, son 20. Bueno, también de este escudo son 20. De estos dos nada más es uno, pero de estos son 20, son muy parecidos. Luego este otro escudo también son 20 escudos, 20 atuendos de de este atuendo de guerrero, muy totonaca, y otros 20 escudos de este tipo. Y luego trojes de maíz y chía, no dice cuántas, pero debe ser una, dos trojes, una de maíz y una de chía. Y luego aquí una de frijol y otra de, pues parece que también es chía. Entonces serían dos trojes, una de frijol y otra de este grano, y dos trojes, una de maíz y otra de este grano. Y luego tarros con miel, 400 tarros con miel cada 80 días, y pobres abejas las ponen a trabajar a destajo. Entonces, esto es cómo se utilizan los números precisamente de jeroglífico. El jeroglífico es para el comercio y para la producción y para llevar el conteo de los tributos. En esta otra son estos pueblos, y también tenemos estas variantes. Este tipo de mantas cuadriculadas eran las que usaban los matemáticos, y luego este otro con caracoles cortados, los quetzalcóatl, de hecho, son 400 mastlax, y estos son 400 mantas de doble ancho. Vean ustedes, los deditos están marcando la anchura de doble ancho. Luego 400 de estas con rayas de color naranja, otras 400 mantas blancas, mantas a franjas verticales, huipiles, también 400 huipiles. Y luego aquí 80 de este tipo de mantas muy labradas, dibujadas, bordadas o pintadas, quién sabe, pero son un verdadero trabajo de arte. Y este otro con el caracol mariposa de los Quetzalcóatl. Luego aquí son atados, son costales de chiles, son 400 de este tipo de chiles y otros 400 aquí. Luego aquí también talegas de plumas blancas, 20 talegas de plumas blancas. Atuendos, volvemos a encontrar los atuendos también. Afortunadamente nada más uno de cada uno, con un chimali de cada uno. Y luego mm, cuentas labradas, largas y redondas. Dos sartas de chalchihuites, no alcanzo a leerle bien. Y por lo menos son estas dos sartales. Y estos otros son de turquesas, piedritas de turquesas, pero además perforadas para poder hacer los collares. Y estos son como mosaicos también de los pedacitos de turquesas sobrantes. Entonces, para eso es este tipo de conteo. Otro que es mucho más, ¿qué les diré?, cotidiano, es esta escena del Códice Florentino, en donde está negociando algo, este personaje está hablando, y se dice escena del Códice Florentino, en donde se aprecia el registro de diversos productos. 6 chiquihuites, 2, 4, 6. 5 molcajetes, 2, 4, 5 molcajetes. 3 costales con semillas, estos que están abajo. Un atuendo, o sea, aquí está, un atuendo, una manta bordada y un guajolote. Pero están en el Códice Florentino de la obra de Fray Bernardino de Sahagún. Y los números en náhuatl. Perdón. Del 1 al 20, aunque calendáricamente solamente se van a usar del 1 al 13. Y los números van elevando su valor, pero hacia arriba. Les preguntábamos precisamente, tuve la oportunidad de convivir con don Edmundo Barrera Cruz,
con el ingeniero Oscar Rico, con varias personas que se dedicaron a escudriñar en las formas de hacer operaciones aritméticas con este tipo de elementos matemáticos. Y les preguntábamos si en el mundo indoarábigo los sistemas son decimales, ¿por qué aquí van de 20 en 20? Dice, es que es un factor que se puede utilizar con cualquier otros factores de menor valor y siempre da resultados coherentes. Y además van creciendo en cantidad hacia arriba porque así crece el maíz y así crecemos los seres humanos. Me pareció una cuestión muy lógica. Este es el fragmento de la lámina 20 de reverso del Códice Mendocino. Se las puse por una razón, porque aquí sí se ve precisamente, dice 400 más tlat de esta labrada. Son pañetes y son 400 bragueros y 400 huipiles. Ya me imagino a las pobres costureras de los pueblos que están en cada página, cose y cose y cose solamente para llevar el tributo a Tenochtitlan. Mantas grandes, dice 400 cargas de mantas grandes, 400 cargas de mantas grandes y de aquí también. 400 mantillas de esta labor, 400 cargas de mantillas de esta labor, 400 cargas de mantas grandes, también aquí, de Yopico, de Jajalpa, y que estaban bajo la dirección de un Petlacálcatl, que vivía en una casa de petates. Entonces, fue un acercamiento de la lámina 20 del Códice Mendocino. Esa es la lámina 23, en donde vemos, se los puse por los tipos de atuendos de guerreros. Vean ustedes este tipo de atuendo, que esto lo llevaba en la espalda tejido, no sé de qué tipo de guerreros. Sí son guerreros mariposa, los guerreros mariposa con su escudo, donde sale una garra de ave, y este otro también con un penacho como el de los pieles rojas, los escudos de un ocelote amarillo. Vamos a encontrar atuendos de ocelotes azules, rojos, amarillos y blancos solamente en las páginas del Mendocino. Luego aquí 8,000 hojas blancas de papel de la tierra. 8,000. Este es el número 8,000, el chiquipili. Y luego aquí encontramos dos trojes de chía con maíz y 2 trojes de frijol negro. Y cajetes pues me imagino que es con miel, 400 platos llenos de miel de este tipo. No, 400 platos, 400 cachit de barro con este dibujo, 400 con esta otra greca, 400 con esta otra greca, 400 con este y este, como los primeros. Entonces, 4, 8, 12, 16, 20. Cada 80 días, 2,000 cajetes de barro y adornados. Ay, no, 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 no. Qué desgaste y qué abuso. Los números de puntos y barras y las retículas de valores matemáticos. ¿Qué es? No, es que pues, no sé qué le hice, creo que está en mi buró. Tal. Ay, salud, salud, salud. Entonces, los números de puntos y barras y las retículas de valores matemáticos. Esto es muy interesante, porque todavía en el campo se utilizan esas retículas. Tenemos 2 testimonios. Uno en la civilización maya, del libro de Sylvanus Morley, en donde él describe cómo, caminando por los claros de la selva, vio
que una persona para llevar el conteo de lo que llevaban y platicarlo con los demás, con una vara en el piso mojado, hacía una cuadrícula y luego le ponían pedacitos de varitas y piedritas y hacían los cálculos muy rápido. El otro testimonio es muy moderno. Es de una maestra que se llama, yo creo que todavía vive, mm, María Elena Ramírez, me parece, que le tocó hacer su servicio social también por donde me tocó a mí, en la Sierra Norte de Puebla. Y trata un capítulo, el libro se lo editó la SEP y se llama Nepohualtzin o Tlapohualtzin, algo así. Y describe cómo veía que la gente muy indígena, que no hablaba para nada de Castilla, hacía sus operaciones en el suelo con piedritas y varitas. Silvano Morley ya habla de colorines y piedritas. Y María Elena habla precisamente de piedritas y varitas, dándole valores según la cuadrícula que utilizaba. Entonces, este es el sistema de puntos y barras es, en cada nivel se utiliza solamente del 1 al 19, del 1 al 19 en cada nivel. Y son los números de los cartuchos de las estelas. A mí se me hace imposible leerlos casi, pero bueno. Pero sí entiendo muy esto porque me lo enseñaron, les digo, don Edmundo Barrera Cruz, eh, el ingeniero Esparza Hidalgo, de los que yo me acuerdo ahorita en este momento, de que fueron apasionados de la matemática con puntos y barras. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Y es precisamente este sistema en donde si la barra creemos que es el horizonte y el punto que se pone arriba es un sol, entonces van creciendo las expresiones de acuerdo a la cantidad de días que vayan transcurriendo. Y luego, los valores. Esto sí es asombroso, asombroso, asombroso. Los valores posicionales. Ya vimos que es un sistema vigesimal. Entonces, este es el nivel más bajo entonces se escribe del 1 al 19. En el siguiente es el valor de 20, luego de 400, 8000, pues se va multiplicando por 20, así como en la aritmética decimal, en donde tenemos columnas que van creciendo hacia la izquierda. El 1 es la unidad, pero si queremos multiplicarlo por 10, en el siguiente nivel corremos el 1 a la izquierda y ponemos un 0. Si ese 10 lo queremos multiplicar por 100, lo corremos al siguiente nivel, a la izquierda, y ponemos dos ceros, y así se va haciendo el sistema posicional decimal. En el caso del vigesimal es lo mismo, pero va creciendo por 20. 1 por 20, 20. 20 por 20, 400. 400 por 20, 8000. 8000 por 20, 160,000. 160,000 por 20, 3,200,000. 3,200,000 por 20 son 64 millones. Y así nos podemos seguir hasta el infinito. Y los elementos que se van a usar son el punto y la barra. Y el cero. El cero, eh, vamos a ver ahorita sus expresiones. La primera expresión que encontramos es precisamente esta, que el 1 es 1, un punto, por 20, 1 por 20, 20, 20, 20 por 20, 400, 400 por 20, 8000, pero la barrita contiene 5 puntos. O sea, esta barrita son 5 puntos de estos. Entonces, 5 por 20, 100. 100 por 20, 2000. Y 2000 por 20, 40,000. Y las cantidades van creciendo con una facilidad, que solamente tenemos que estar al pendiente de cada uno de los niveles que estemos expresando. Y aquí están, ya tenemos a los tres elementos, punto, barra y el caracol,
que ya vimos también que a veces se convierte en una flor o en una media flor. Este caracolito indica que no hay cantidad en ese nivel, porque se elevó 20 veces más. Entonces volvemos a encontrar un punto, tienen el 1, 20, 408 mil, 160 mil, 3.200.000 y 64 millones. Respecto a los tableros matemáticos. Este es del Códice Durán, ya también pésimamente dibujado, pero que tiene información que nos puede servir. En este caso, es Ahuizotl, el papá de Cuauhtémoc, cuando murió. Este elemento que vemos aquí es una mal dibujada Xiuhcoatl, que también quiero hacerles un tema especialmente por este instrumento que todavía lo saca a la luz Cuauhtémoc cuando está en el sitio de Tlatelolco. Era de su papá, era de Ahuizotl. Y entonces, en el funeral, vemos a tres personajes, pero uno es matemático. Vean ustedes cómo tiene su tablero matemático distintivo, como una capa en la espalda. Y me están poniendo junto al bulto mortorio un collar de cuentas de jade con cascabelitos de oro quizá, como ofrenda a un guajolote ya cocinado. Pero algo interesantísimo es, y la Xiuhcoatl de, de Ahuizotl, el símbolo del poder que tenía como Tlactoani, pero entre las pertenencias le están poniendo su tablero matemático y aquí que no me cuenten, lo que indica esta escena muy tardía es que Ahuizotl era un excelente matemático. Esta otra imagen está en el libro, es uno de los primeros dibujos de Jorge Enciso y lo puso precisamente porque en los brazos de este personaje que se llama Quetzalcoyotzin, Quetzalcohuazotzin, Tlahuexolotl, Tzitzig, tiene sellos pintados en los brazos. Pero lo interesante es que también están hablando de un personaje que conocía de los tableros matemáticos. Si no, no lo hubieran hecho ya. Es un códice muy tardío. Dice, imagen del códice Chalchihuitzin Vázquez de San Salvador Zumpango en Tlaxcala, de mediados del siglo XVI. En los brazos tiene sellos estampados y la manta extendida es un tablero matemático. Está este sello en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y aquí la composición yo se las hice, en donde precisamente en una cuadrícula trazada en el suelo están poniendo piedritas y varitas o huesitos para hacer operaciones aritméticas. Esto es fabuloso porque no solamente aquí en América, en Preamérica, sino en muchas partes del mundo se utilizaron estos tableros matemáticos fijos, pero también después los hicieron con movimiento y son los famosos ábacos. El chiste es saber los valores que le vamos a dar por renglón o por columna y que los podemos cambiar incluso de valores para hacer cálculos diferentes. Pero el chiste es eso, utilizar este tipo de cuadrículas matemáticas en la vida cotidiana. Y se los dibujé así, precisamente como si estuvieran en el suelo mojado, trazando estas líneas así chuequitas para que se viera que le hicieron con la varita, y teniendo piedras y varitas o piedras y huesitos, se van colocando de acuerdo a la columna o al nivel que se está utilizando en el conteo. Vean ustedes, este es un tablero matemático de 7 renglones. Regularmente se utilizan de 7 por 7, pero ya no me cabía para poder ilustrarlo. Y son aquí se utilizan como en el sistema decimal siempre los valores hacia la izquierda, no hacia arriba. O sea que esta primera columna va a ser de unos, esta columna va a ser de veintes, esta columna va a ser de
400 y esta de 8000. Tenemos las barritas que valen 5, los puntitos que valen 1, dependiendo la columna en la que estén. Por ejemplo, aquí hay una unidad y luego 5 unidades, o sea que en la columna de los unos se está expresando el número 6, pero en la siguiente columna ya todos tienen el valor de 20. Por ejemplo, aquí hay 20 y 20 son 40, pero entonces cada barrita vale 20 veces 20. Entonces, 20 veces 20, perdón, 5 veces 20. 5 veces 20, 5 veces 20 son 100 y 100 son 200. Son 246 hasta aquí. En la tercera columna, cada puntito vale 400. Entonces aquí hay 1200. Y luego, 400 por 20 son 8000. 400 por 5, perdón. 400 por 5 son 2000, perdón. 400 por 5 son 2000. Entonces ay, ¿dónde anda su cursor? Ya se me perdió. Ah, bueno, en la tercera solamente hay un 8000. Son 8000 y 2000, 10000 y 1200, 9200, 9300, 9446. Esa es la cantidad que está expresada en esta cuadrícula, con numerales de puntos y barras. Eh, este tipo de juegos me tocó hacerlo recién que nos venimos a vivir a Malinalco en las escuelas, en un programa de aquel entonces me pagaba poco, pero me pagaba el Instituto Mexiquense. Entonces el programa se llamó Platica con los abuelos. Y pues íbamos a las primarias sobre todo, y la expresión de los niños al entender matemáticas, que no con los maestros de matemáticas no la habían entendido, y entenderlas de esta manera no saben. Y algo que me gusta contarlo así, es que entre más prietitos y pelos parados los niños más entendían matemáticas, y entre más bien comidos, güeritos y de ojos claros no entendían nada. Absolutamente. Esto quiere decir que entre más pura está nuestra sangre, tenemos más vínculos con nuestros ancestros, y que precisamente nuestros ancestros tenemos en nuestros genes a esa matemática natural, que no tiene nada que ver con la matemática euclidiana, y que la tenemos en la sangre, la tenemos en la memoria, la tenemos en nuestra propia vida. El chiste de esto, ay, perdón, se me movió. El chiste de esto es de que tenemos que darle valores. Entonces, como son de 7 en 7, los cuadritos de la parte inferior, todos tienen el valor de 1. Pero de esta división hacia arriba, todos tienen el valor de 5, dependiendo la columna en la que estén. Aquí son 5 veces 400, aquí son 5 veces 20, 5 veces 20, aquí solamente son 5 unidades, y aquí es un 8000, 3 veces 400, 2 veces 20, una vez 1, y se pueden leer las cantidades con una facilidad y expresar además, porque solamente son elementos gráficos, son la barra y el caracol. Todavía no nos vamos al 0. La barra y el caracol. Solamente con barra y caracol, según la posición, y es el valor que se le da, podemos expresar cantidades, pero fabulosamente altas. Se me va el cursor, ya lo. Bueno. Ahora bien, eso sería en cuanto a la aritmética básica. Pero también se empezó a utilizar este tipo de jeroglíficos para el tiempo. Entonces, Cahuitl es esta flechita, significa tiempo, el tiempo cambiante de la parte húmeda y llena de vegetación a la parte seca y llena de calor y de frío también. Y este es el verbo amarrar, y pía.
Entonces, cuando amarramos al tiempo, Kawit es el tiempo que se deriva del verbo kawa, que significa dejar. O sea, el tiempo es lo que vamos dejando. Y el pia es atar, amarrar. Lo que amarramos es que porque ya lo comprendemos, ya lo conocemos, ya es parte de nosotros. Entonces, si a Kawit lo amarramos, entonces ese es un tiempo cíclico que ya comprendemos y que podemos realmente llevar el conteo muy fácil. Entonces se convierte en Shiwit, el año. El Shiwit tiene que ver con la hierba y con la turquesa y con los años. Entonces es una ciclicidad en donde se van entremezclando pues todas las facetas del tiempo de lluvias, del tiempo de cosechas, del tiempo de etcétera, etcétera. Y todo está en un jeroglífico que es el tiempo amarrado. El tiempo que se ata es que se conoce, es que se calcula, es que se acepta y es el tiempo amarrado que llamamos Shiwit, que es el año. Ilpia significa atar o amarrar. El Shiwit, el año, encontramos dos expresiones. Esta es la más común, la de los años mixtecos, que tuvo que pasar por una serie de cambios. En Teotihuacán, Tenango, vemos esas expresiones en donde al irse amarrando va precisamente haciéndose la flechita del tiempo amarrado. Y el cuadrado de los años mexicas es este. Y a este se le anda poniendo aquí el conejito, entonces son los años Toshli. Si se le pone el atado de carrizo, son los años Acatl. Si se le pone el cuchillo de pedernal, son los años Tecpatl. Igual si le ponemos la casita, son los años Casa. Igual en el cuadrado, vamos cambiando de Toshli, Acatl, Tecpatl y Cali. Y del Zen Ilhuitl. El Semilhuitl es el día completo. Lo hice a propósito así más grande, porque es precisamente el que encontramos en el Códice Borgia, con la parte de la noche, las estrellas parpadeantes, y la parte del tonali. La parte del tonali en donde el tona del sol es el que nos está vivificando a todo lo que hay a nuestro alrededor. Y el Tlanesi es el amanecer. Tlanesi es la mañanita. Tonali Yoguali. Teotlac es que significa la tarde. Me llamó la atención desde que yo era chico, ¿por qué Teotlac es la tarde? Hasta que entendí que Tlac es junto a, y Teot es el principio generador, el principio creador. ¿Por qué? Porque después de todo un día de trabajo, en la tarde es cuando evaluamos lo que hacemos, analizamos, lo meditamos, lo disfrutamos y disfrutamos el cansancio de todo el día. Realmente es integrarnos al principio creador en el atardecer. Encontramos hasta la filosofía pura, natural, en nuestra vida cotidiana. En este jeroglífico, que son, volvemos a aquí está Tlanesi, Tlacotonali, Teotlac y el Yogualnepantla, la medianoche. En este jeroglífico se unen los semicírculos que componen Ihuit, es el día completo. Pero el día completo, la primera partición, y luego es en cuatro, la primera partición es la parte que está llena de luz y la que está oscura, este es el tonali y este es el yoguali. Y tenemos ya una expresión matemática y natural de lo que es precisamente un día completo. Y además, los ojitos parpadeantes de la noche. Hay otros que los dibujan con puntos oscuros, que son también, aunque sean luminosos, no parpadean, no generan luz. Y a estos les pusieron párpado porque son de lo que conocemos como estrellas parpadeantes. Y todas reciben el nombre de Citlaltin en plural. La recurrencia cotidiana sirvió en principio como el primer elemento de registro para marcar por medio de un punto o una muesca en las rocas, en las paredes de sus moradas, cada uno de los días que pasaban
convirtiendo ese punto posteriormente en la representación de la unidad numérica para los futuros registros matemáticos y calendáricos. Entonces aquí tenemos la barra y el punto. Y las expresiones son barra, punto, concha o caracol y media flor. Este dibujo, bueno, precisamente en los momentos de esplendor de las altas culturas mayas que vencieron incluso a la jungla para hacer estas urbes, en donde se están encontrando este tipo de jeroglíficos y estos conjuntos que pocos hasta la fecha han estado tratando de leer los mensajes, las vidas de los personajes, la ciclicidad de la naturaleza. Y en este caso, en esta estela, vemos aquí la media flor. Bueno, aquí está el dibujo. Este dibujo es de esta parte, de esta parte. Esta media flor es una de las expresiones del cero. Aquí está. Y los cartuchos de puntos y barras. Entonces son punto, barra, concha o caracol y media flor. En esta otra, que es una de las láminas del Códice Dresde, vemos con profusión, utilizando para diferentes instructivos. Me parece que los instructivos son verticales y cíclicos. Yo no me atrevo siquiera, pero bueno, encontramos conjuntos de puntos y barras. En este caso es en 1, 2, 3, 4 niveles. Luego aquí ya cambia la posición. Entonces aquí está en 2 niveles, en 2 niveles, en 4 niveles, en 4 niveles. Y vemos los ceros en donde en ese nivel no hay números. Aquí no hay en las unidades, ni hay en las veintenas, no hay en las unidades. Y en todos encontramos ya los numerales de puntos y barras. Y este es uno de los códices mixtecos que todavía no se han puesto de acuerdo en saber por qué son conjuntos de 4 en 4 y numerales unos vacíos y numerales unos llenos. Pero por lo menos vemos que no son privativos de las zonas mayas, sino esta es la zona mixteca. Y en Monte Albán, precisamente ahí en la montaña, vemos también las expresiones de puntos y barras. Ahí en las zonas olmecas también encontramos puntos y barras. Desafortunadamente, vuelvo a añorar la destrucción masiva de elementos pictográficos, haciendo cerros, montañas verdaderas de información y quemándolos, y que ahora nos impiden siquiera asomarnos con regularidad y con veracidad a todo este tipo de informaciones. Esta es los cartuchos de jeroglíficos de Xochicalco, muy parecidos a los de Tenango. Este es de Monte Albán. También encontramos expresiones de puntos y barras en una zona completamente zapoteca. Y aquí esta otra también es de la zona de Morelos, es de Tlayacapan. Encontramos este tipo de grabados en estelas con numerales de puntos y barras. Y en Tenochtitlan, vean ustedes, este es uno de los atados monumentos de piedra que se elaboraban cada 52 años. Al encender el fuego nuevo, se dedicaba otro amarre de 52 carrizos. Y también en la otra cara tiene el numeral 8, es del octavo fuego nuevo, que es el que les tocó vivir poco antes de que llegaran los castellanos. Y bueno, son privativos solamente de los pueblos mayas. Entonces hay de Monte Albán zapotecos, hay olmecas, hay de la zona de Morelos, de Xochicalco, y en donde quiera encontramos el estilo de los puntos y barras. Este es una reproducción de quien está labrando estas enormes cabezas de tipo africano en la zona de Tres Zapotes. Y esta es una de las lápidas
de las estelas más antiguas, es, 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 eh, es Olmeca. Y también encontramos los cartuchos. Creo que es la fecha más antigua que se ha encontrado. Desafortunadamente, como no se conoce una fecha de arranque para los fechamientos olmecas, no se puede saber em, qué cifras están expresando, qué cifras temporales están expresando con relación a lo que tiene en la parte superior. Pero por lo menos vemos que tiene los valores de puntos y barras, pero el, el hecho es que al carbono 14, esta es una de las lápidas más antiguas que se conocen en todos estos lares con la numeración. Y no es maya, es completamente olmeca. Y tenemos del Códice de Dresde otra expresión también, ya con información más tolteca que maya, vean ustedes, en donde los cartuchos están también con puntos, barras y caracoles en el caso en donde no hay eh, cifra. Y volvemos otra vez a la Piedra del Sol, en donde las edades, el punto central de la Piedra del Sol es la nariz. Curiosamente, todo pasa por la nariz. Es este punto central de donde parten toda la simetría de todo este monumento. Lo curioso del caso es que si nos vamos a entender un poco la filosofía antigua, vemos que es precisamente el aliento de la vida con el cual nos nutrimos por la nariz. Y uno de mis maestros me decía, dicen, y si no lo quieres creer, tápate la nariz y la boca y no deja de respirar y verás, si no, el principal alimento de los seres vivos es el oxígeno, es el aire, es el aliento de la vida. Y todo gira en torno a este punto central. Entonces, si esta es la edad más antigua, la siguiente sería esta, la siguiente sería esta y la siguiente esta, y todo estaría girando. Se me olvidó quitarle estas cosas, pero bueno. Y volvemos otra vez a nuestra dinámica constante del círculo de los días y estas flechitas que tienen que ver con el tiempo. Para esto les diré que eh, en el 99, cuando empezamos a hacer los cálculos ya fijos para, eh, para ver el inicio de las estaciones muy a la europea, vimos también, bueno, esto se lo debemos a David Wood, en donde vio que después de 260 días, 13 días después es el periodo de gestación de un niño. Entonces son 260 días, más 13 son 273 días, y que esos 273 días visto en una manera muy moderna, como llevamos las cuentas ahora, son 39 semanas de 7 días y son 273 días también. Entonces, hay varios testimonios en donde el periodo de gestación de un ser humano estaba perfectamente definido y que teniendo una regularidad de ciclos, se puede elegir hasta el momento en que van a ser una persona para ver qué es lo que va a recibir en el momento de nacer y luego hacer una cuenta regresiva para ver en qué momento va a ser el punto de la concepción. Y, y esto también lo aprendimos cuando andábamos buscando los datos de los Nemontemi, en donde tanto en San Luis Potosí, en Veracruz, en la Sierra Norte de Puebla, aquí en Río Frío, nos dijeron no se metan con los Nemontemi, son muy especiales. Si quieren hacer cuentas sobre ellos, mejor háganla de los Nemontemi hacia atrás y de los Nemontemi hacia adelante, pero no se metan con los Nemontemi, a menos que quieran seres especiales. Y pues ni modo, entendiéndolo, creo que ahí está el respeto que se le puede tener a esta enseñanza. Entonces, este es el momento de una concepción y 273 días después nace la criatura. 260 más 13 días. En maya y en mexicano, bueno, en náhuatl, tenemos la lista de los números y la posición de los números jeroglíficos del 1 al 20, que es la unidad vigesimal. Y empezamos con los tableros.
Uno que se hizo popular y que lo describen varios cronistas es el famoso patoli. Incluso todavía en la Merced encuentra uno un tipo de frijoles de alubias grandes, blancas, que le dicen patoles. Entonces se jugaba precisamente con frijoles como dados. Creo que el comentarista Almagliavecchio, no sé quién, nos explica que eran 5 frijoles, porque además el juego estaba supervisado por un Macuil-Xochitl y Macuil es 5 flor. Entonces tenía puntitos como los dados, un punto, otros 2 puntos, otro 3, otro 4 y otro una flor. Y por el lado sin grabar, tenía una flor pintada. Entonces, al aventar los frijoles, decía cuántas casillas había que moverse. Esta es la base del que después en España le pusieron el parchís, pero bueno, o el parcase. Pero aquí se llama todavía patoli, porque todavía se juega en la Huasteca, se juega en Michoacán. Y del patolio juego de los frijoles se tiene constancia desde el siglo III en Teotihuacán y fue practicado por siglos hasta la llegada de los castellanos. Por cierto, que sí es cierto, ahora ya no dejan pasar esa zona, pero sobre la calzada que va hasta la pirámide de la Luna, justamente pasando el río San Juan, en los edificios que están a la izquierda, en el piso, se ve que en el estuco estuvieron haciendo esquemas de patólisis y hay varios diferentes. El más grande y que no pude encontrar esta vez entre mi material es el de la colonia, de una colonia en Tampico, la colonia de las Flores, en donde cuando fraccionaron destruyeron todos los pisos en donde había unos enormes, hasta más de 2 metros, eh, como laberintos que se tienen que ir siguiendo al correr los patoles. Y bueno, los tengo que encontrar para poder mostrárselos. El tablero normalmente, como los que encontramos precisamente en Jalisco, en la zona del río Mascota, era de 52 casillas, porque eran 52 los años del ciclo solar. Teniendo en cuenta esta particularidad, podemos asegurar que era un juego calendárico. O sea, es un tablero matemático que se utilizaba también como juego de azar. Este es del Códice Magliavecchi. Lo que hice fue extraer este frijolito y ponerlo más grande para que vea que se jugaba con frijoles. Y está Macuil Xochitl. Es el dios Macuil Xochitl, dicen, que presidía a estos juegos de azar. Y sabemos que es Macuil Xochitl porque tiene una flor pintada en la boca. Las crónicas lo describen como el juego de Macuilxóchitl y le llaman el dios que representaba la música, la danza, las representaciones y los deportes. Vemos cómo a su carácter lúdico se unía un profundo sentido matemático de cálculo de probabilidades. Y también creo que esto, Fray Diego Durán, en alguna de estas crónicas leímos en que al que le tocaba tirar los 5 frijoles y los aventaba y todos caían florecitas, ganaba automáticamente todo lo que había apostado. Entonces, por eso, y que por eso gritaban Macuilxóchitl cuando tiraban los frijolitos sobre el tablero, sobre el tapete. Frijoles, este es del Códice Magliabeque también, frijoles, granos de maíz de colores, canicas, nudos, recipientes y tableros relacionados con la nomenclatura matemática, en una de las ofrendas que están en el Códice Magliabechi. Y este es el tablero que está en una roca en Jalisco. Es el patoli del río Tomatlán, así lo escriben con acento en la A, del río Tomatlán, joyas arqueológicas de la Peña Pintada en el Museo de Mascota en Jalisco, y le calculan de 1300 a 1200 antes de Cristo a este grabado. Y el patoli del Códice Magliabechi, bueno, este está encuadrado, idéntico al que está también
en una de las trecenas del Códice Borgia, y que además, además bueno, este está en cruz, por aquí el crucero lo tienen para poder girar hacia el otro extremo. Entonces debe haber sido interesantísimo el poder jugar con ellos. Y este es el del Códice Magliabechi, del que vimos que están jugando, en que precisamente son 52 años y cada una de las aspas está dirigida a uno de los colores de aquí del altiplano central. Del patoli, o juego de los frijoles, este se lo había leído, ¿verdad? Bueno, otro tipo de tableros matemáticos. Este es de Guatemala, del río Nevaj, en donde aquí hay una transacción de venta, de compra y venta, pero el que está detrás está llevando el registro por medio de un tablero, de un aparatito que hasta parece un radio de transistores. Por lo menos así se parecía en el tiempo en el cual lo copiamos del libro de Silvanus Morley. Entonces sí tenían artificios para poder llevar conteos, como ábacos, por ejemplo. Y luego, y este es el que más conocemos, el del Códice Borgia, que es idéntico al del Vaticano B. Entonces, vean ustedes, son 13 columnas de 5 renglones, de 5 renglones, que nos da un total de, ¿cuántos? 5 por 3, 65, y que tienen que ver precisamente con los rumbos del universo. Pero aquí hay un símbolo movimiento, aquí hay otro símbolo movimiento. Entonces esto sirvió para que un grupo de ahí, de ingenieros del Politécnico, empezaran a practicar operaciones aritméticas con tableros, vaciándolo de figuras, dejando solamente el puro tablero. Entonces, si notan ustedes, la parte de arriba tiene los cuadritos más grandes y la parte de abajo. O sea, así se los dejaron. Y dejaron también 7, en realidad son 5 iguales, 1, 2, 3, 4, 5, y una hilera más grandes y otra hilera más grandes. Entonces, aquí pusieron imaginariamente una división para que todo lo que esté abajo tenga el valor de 1 y todo lo que esté arriba tenga el valor de 5, no importando además la posición de la columna. Se llega a cantidades estratosféricas al llegar aquí, pero si utilizamos nada más 4, que regularmente, incluso para los cálculos de la luna, se utilizan 7, que es la mitad del tablero. Son 6 y 1, y 6 y 1 son 13. Entonces, cuadrícula de las trecenas en forma de tablero de los códices Borgia, Cospi y Vaticano B, sin los signos característicos del sistema calendárico, con 2 signos Oli en movimiento en las columnas de los extremos. ¿Qué son? Ya son las 8 y no acabé. No me digas. A ver. Ya no se oyen. Y sí, cierto, ya son las 8. Ya regresó. No, pero todavía no regresas aquí porque se desconectó todo. No, ¿Hola? No les oíamos. Es que la computadora de mi papá colapsó. pero ya regresó. Solo se ven ustedes dos en el extremo derecho. Ajá, a ver. La pantalla no. Ya están más grandes. Es que ya crecimos. La computadora de mi papá como que se apagó y se prendió solita y ya no podemos entrar a Zoom.
Pero bueno, ya nada más se iba a despedir y Son las 8. falte se los da en la próxima clase. Sí, ya es poquito. Son ejercicios con puntos y barras en los tableros matemáticos. Y el siguiente tema, lo enlazamos, ya es las incógnitas de Cuauhtémoc. Muy bien. Muchas Entonces, gracias, maestro, familia. Quetzali, buen cumpleaños. Gracias a todos por sus felicitaciones. Les Saludos a la mandamos un maestra. abrazo. Adiós a todos. Adiós a Perdón por la todos. salida así, pero Cuídense mucho. Adiós, Quetzali, felicidades, gracias. gracias, señora Lupita. Gracias. Hasta luego. hasta luego. Sí me ven, ¿verdad? Sí. Hasta luego. Buenas noches, felices a todos. Brenda. Adiós. Adiós. Bye. Ya había. Sí. Queremos pastel. Cintia de Sí, Cosita.